Ya, ok, listo. Gracias. Empieza. Ya. Bueno, chicos, ya les dieron la presentación, la bienvenida al curso. Vamos a empezar con enfermedad cerebrovascular. Ya. Primero, hablaremos sobre la definición del ictus, stroke y SB. Quiero que quede claro que estas tres definiciones vendrían a ser prácticamente sinónimos. Vamos a utilizar estas tres o hasta ACV también o infarto como sinónimos. Entonces, ¿qué vendría a ser un ictus o una enfermedad cerebrovascular, un infarto cerebral? Vendría a ser cualquier trastorno donde se va a ver afectada un área localizada del cerebro. Esto va a ser de manera transitoria o de manera permanente y se debe a cualquier daño en los vasos sanguíneos. Hay dos tipos o dos causas de este ictus. La primera, que vendría a ser la isquemia, la cual es la más frecuente, nos causa el 80% de los SBs y es la que vemos en esta imagen de aquí arriba, donde vemos que hay un vaso cerebral y ha habido una interrupción del flujo, por lo cual vemos que esta zona o este territorio vascular se encuentra de un tono gris porque no le está llegando sangre correctamente. Esta isquemia se puede dar por tres mecanismos. El primero es la trombosis, luego tenemos el embolismo y por último la hipoperfusión sistémica. La segunda causa vendría a ser la causa hemorrágica, que ocupa el 20% de los casos. Y en este caso puede ser una hemorragia intracerebral o una hemorragia subaracnoidea. Como vemos aquí, hay una ruptura del vaso y por esa razón este territorio cerebral no va a poder estar bien irrigado y perfundido. Ahora vamos a ver algo sobre la epidemiología, ya que este SB es una de las principales causas de mortalidad e incapacidad en la edad adulta. El 50% de los pacientes que sobreviven a alguno de estos eventos va a tener algún grado de discapacidad. Y en Perú vendría a ser la primera causa de muerte de las enfermedades cardiovasculares. Como podemos ver aquí, en el año 2000 ocupaba el tercer puesto, ¿no? Vemos que primero estaban las infecciones respiratorias agudas, luego las enfermedades del sistema urinario y en tercer lugar están las enfermedades cerebrovasculares, igual como primeras antes que las enfermedades isquémicas del corazón. Pero vemos que ya 11 años después ha subido al segundo puesto. Ahora está en segundo puesto de las 15 primeras causas de muerte en el Perú para el año 2011. Veamos entonces los factores de riesgo. Estos pueden ser modificables o no modificables. Los que no podemos modificar son la edad avanzada del paciente, pacientes ancianos que por obvias razones sus arterias se encuentran más deterioradas, han perdido elasticidad y en estos casos es más frecuente que se presenten estos eventos. También que la incidencia es mayor en los varones y la mortalidad es mayor en las mujeres. También hay un factor de herencia y de genética. Está comprobado que herencia genética y la raza de los pacientes, ya que está comprobado que la raza oriental o negra está más predispuesta a tener estos SBs. También patologías cardíacas, pacientes con fibrilación auricular son propensos a formar trombos, cardiopatía isquémica, pacientes con valvulopatías o insuficiencia cardíaca crónica, y ateromatosis carotidia. Y los factores de riesgo que sí podemos modificar, dentro de ellos el más importante vendría a ser la hipertensión arterial, ya que esta nos va a incrementar el riesgo de presentar estos eventos en 2 a 4 veces. Así que es el más importante que deben recordar. Los otros factores que también influyen son la diabetes, la hiperlipidemia, el alcoholismo, tabaquismo y el uso de anticonceptivos orales. Entonces empezaremos primero por el SB isquémico, que como dije, era la principal causa de infarto cerebral. Este vendría a ser la primera causa de discapacidad a nivel mundial y es causa de muerte. El 12% de los pacientes que tienen un SB y sobrevive va a morir en los 30 primeros días, así que
por eso es la importancia de tratar a tiempo este evento. 3 definiciones que debemos tener en claro son: 1, la isquemia cerebral, que vendría a ser toda alteración que va a ser localizada y secundaria a un déficit del aporte circulatorio, como vemos aquí, ¿no? Vemos que por un coágulo o por una placa, esta parte del tejido sanguíneo no está siendo bien irrigada y en esta zona hay isquemia, es decir, que falta aporte circulatorio. ¿Qué es diferente a un infarto? El infarto significa muerte. Puede que en esta zona haya isquemia, pero luego de un par de horas, estas células empiezan a morir. Entonces ahí podemos hablar de un infarto. Muerte celular por isquemia. Esto se va a evidenciar en la evidencia patológica cuando el paciente se le hace la autopsia, imagenológica también en la tomografía y en la resonancia, o se puede evidenciar también en la clínica, viendo al paciente con hemiplegia o paraplegia o hemiparesia. Entonces, esa es la diferencia entre isquemia y el infarto. Y también tenemos otra definición importante, que es el AIT, o ataque isquémico transitorio, el cual vendría a ser un episodio breve de disfunción neurológica. Y este es causado por igual isquemia cerebral, pero también retiniana o de la médula espinal. En este caso, el paciente va a tener síntomas, pero cuando ustedes le hacen los exámenes imagenológicos que les dije, la tomografía o resonancia, no vamos a encontrar evidencia del infarto agudo. Lo que sí es que se deben acordar que este AIT dura menos de 24 horas y al paciente le incrementa el riesgo de presentar SBs en los días posteriores. Algunos médicos recomiendan algún tipo de medicación preventiva en estos pacientes. Algunos les recetan antiagregantes o anticoagulantes para evitar que estos pacientes puedan tener un SB y sí quedar con secuelas. Ahora les voy a mostrar un video. A ver si se ve. Aquí. Listo. Entonces vamos a ver este video rapidito para que vean cómo es un accidente cerebral isquémico. Un accidente cerebrovascular ocurre cuando el flujo sanguíneo en parte de su cerebro es bloqueado. Después de algunos minutos, las hambrientas células cerebrales comienzan a morir. Usualmente, el cerebro recibe sangre mediante 2 pares principales de arterias, que se ramifican a través del tejido cerebral y alimentan a sus células cerebrales con un constante flujo de oxígeno, glucosa y nutrientes necesarios para sus funciones. En un tipo de accidente cerebrovascular, el accidente cerebrovascular isquémico, una arteria en su cerebro se encoge o se bloquea completamente, impidiendo el flujo sanguíneo regular. El bloqueo puede ser causado por un coágulo de sangre, también llamado un trombo, el cual se forma en una arteria poco saludable del cerebro. La falta de flujo de sangre causa que el tejido al que alimenta la arteria se vuelva hambriento o isquémico. Igualmente, el bloqueo puede deberse a un émbolo, un coágulo de sangre que se forma en otra parte del cuerpo y viaja hasta el cerebro. El émbolo se alberga en una arteria angosta y obstruye el flujo sanguíneo. Bien. A ver. Volvemos. Ya. Entonces, como hemos visto, hay 3 tipos o 3 mecanismos por los cuales se puede formar
o se puede dar el accidente cerebrovascular. El primero de ellos será la trombosis, en el cual veíamos que es intrínseco de la propia arteria o vaso. Entonces, en este caso, el paciente en esta arteria sufría de algún grado de aterosclerosis. Había placa ateromatosa aquí y en algún momento se rompió esta placa y formó un trombo en la misma arteria que estaba deteriorada. Entonces, toda esta zona que está en gris sería la zona que está siendo afectada por la falta del flujo sanguíneo. El otro mecanismo vendría a ser el embolismo, en el cual vemos que un émbolo podría ser cualquier masa, ya sea sólida, líquida o gaseosa, que está dentro de la circulación sanguínea, es decir, su origen es lejano al lugar donde se va a presentar este infarto. Por ejemplo, como les mencioné en los pacientes con fibrilación auricular, que eran propensos a formar trombos. Entonces, ese trombo viaja desde el corazón pasa por la carótida interna, llega hasta alguna arteria estrecha y ahí ocurre la oclusión del vaso. Y vemos como nuevamente hay una zona de isquemia. Y el último mecanismo es la hipoperfusión sistémica, que esto suele ocurrir en pacientes con shock hipovolémico, shock séptico. Entonces, en estos casos vamos a ver áreas afectadas, como se ve aquí, pero son distintas, ¿no? Vemos varias áreas y además son un poco más pequeñas. Esos son los principales mecanismos. Y ahora, para entender un poco más sobre la fisiología, el cerebro, como sabemos, es un órgano que requiere de una alta cantidad de nutrientes, de oxígeno y de glucosa principalmente. Como vemos aquí, requiere de 500 mililitros de oxígeno por minuto. Y de glucosa requiere entre 75 a 100 miligramos por minuto. Para esto, el cerebro recibe el 20% del gasto cardíaco, que es bastante, solo para un órgano. Para que estos requerimientos se cumplan, lo normal es que el flujo sanguíneo cerebral esté entre 50 a 60 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido cerebral. ¿Qué pasa cuando el paciente sufre de isquemia? Que de repente la arteria no está completamente ocluida y llega entre 20 a 40 mililitros de sangre por minuto. En este caso, el paciente sufre de un déficit aquí. Pero, ¿qué pasa si la arteria está totalmente ocluida o está casi completamente ocluida, que el paciente va a recibir menos de 15 mililitros por minuto de sangre? Y esto va a ocasionar daños irreversibles en esta zona que está siendo dañada por la isquemia. Entonces, estos vendrían a ser los umbrales del flujo sanguíneo cerebral. Lo normal, como les explicaba, es entre 50 a 60 mililitros por minuto, por cada 100 gramos de tejido cerebral. Cuando esto se reduce a menos de 50, empieza a haber alteraciones en la síntesis de proteínas. Si se reduce menos de 35, empieza el metabolismo anaeróbico de la glucosa. Luego lo vamos a ver un poco más detalladamente. Cuando se reduce menos de 25, ya hay una pérdida de la actividad eléctrica neuronal. Y finalmente, con menos de 10, hay agotamiento energético fatal, es decir, las neuronas mueren. Y en el tiempo, ¿cómo sería esto? A los 10 segundos de isquemia, ya hay una pérdida de la actividad eléctrica neuronal y de las alteraciones de la síntesis proteica. A los 30 segundos empiezan las fallas de la bomba sodio-potasio ATPase. Al minuto ya hay niveles letales del ácido láctico. Como dijimos, se activaba la vía anaeróbica de la glucosa, entonces empieza a aumentar el ácido láctico ya a niveles letales y empiezan a aparecer los mediadores de la cascada isquémica. Y finalmente a los 5 minutos ya hay cambios irreversibles en las organelas, por lo cual es muy importante que a estos pacientes se los atienda a tiempo. Entonces, acerca de la fisiopatología, como habíamos estado hablando, ¿qué ocurría en el paciente con un ictus? Disminuía el flujo sanguíneo cerebral. ¿Esto a qué nos conlleva? Que el paciente no le llega sangre, no le llega oxígeno y no le llega glucosa. Disminuye el ATP. Esto va a ocasionar, como habíamos dicho, la activación de la vía anaeróbica de la glucosa, lo cual nos lleva al aumento del ácido láctico.
y este ácido láctico nos disminuye el pH. Esta disminución del pH va a ocasionar el desplazamiento del calcio desde las proteínas intracelulares. Y además, esta pérdida del ATP ocasiona fallos en los mecanismos del intercambio iónico, que ocasiona la falla de la bomba sodio-potasio-ATPasa y de la calcio-magnesio-ATPasa. Esta las bombas sodio-potasio, al fallar, nos causa edema citotóxico y además despolarización de la membrana. Esta despolarización de la membrana conlleva al aumento del glutamato. El glutamato sale de la célula. Y todos estos de lo que hemos estado hablando, todas esto de la inhibición de la bomba calcio-magnesio, el aumento del glutamato y el desplazamiento del calcio hacia el intracelular, va a ocasionar el aumento finalmente del calcio intracelular, el cual es el actor principal, el que va a dañar o a matar a la neurona. ¿Por qué mata a la neurona? Porque va a conllevar, entre muchas de sus funciones, a la activación enzimática, ¿no? El calcio tiene múltiples funciones, la activación del músculo, de muchas funciones, pero ahorita lo que nos interesa es que al aumentar este calcio intracelular va a haber una activación enzimática excesiva. ¿Y qué enzimas se van a activar? Estas 4, el óxido nítrico sintetasa, la fosfolipasa A2, las proteasas y las endonucleasas. Todas estas son enzimas catabólicas. ¿Qué quiere decir? Que desintegran moléculas. Es decir, son las encargadas de destruir a la neurona. Entonces, al haber, como había mencionado, la liberación del glutamato de manera excesiva de las células, bueno, primero vamos a ver lo que es normal. En el sistema nervioso tenemos dos neurotransmisores por excelencia. El inhibidor, que vendría a ser el GABA, si se acordarán, y el neurotransmisor excitador, que es el glutamato. Ahora nos interesa el glutamato. Este vendría a tener 3 receptores. El primero es el receptor kainato que vemos aquí, luego el NMDA y el AMPA o AMPA. El que nos interesa es este, el NMDA. En casos normales, lo normal es que este receptor, aquí en su interior, tiene al magnesio. Este magnesio impide que el calcio ingrese. Pero como habíamos hablado, el glutamato se libera excesivamente. ¿Y qué hace el glutamato cuando se une a su receptor NMDA? Ocurre que el magnesio se desplaza y permite el ingreso del calcio. Y como habíamos dicho también, el calcio que estaba incrementado de manera excesiva, ingresa también excesivamente a la célula y va a activar todas esas enzimas de las cuales hablamos, causando el aumento de radicales libres, lo cual hace un daño mitocondrial, va a haber insuficiencia energética, despolarización de membrana, todo lo que hemos hablado. Todas esas enzimas se encargan de destruir a esta célula. Y esa vendría a ser la cascada isquémica. Nuevamente, vemos que el paciente sufre de una isquemia. El flujo sanguíneo se disminuye. Se depletan las reservas de energía, el ATP, que ocurre activación de la vía anaeróbica de la glucosa. Hay acidosis por el aumento del ácido láctico. Hay disfunción de la bomba sodio-potasio. Se despolariza la membrana y se libera el glutamato, activando sus receptores NMDA y el AMPA. Y además se abren los canales de calcio. El aumento del calcio intracelular, como ya hablamos, activaba estas enzimas que causaban la apoptosis de la célula. Además que producían los radicales libres por la óxido nítrico sintetasa, peroxidasa lipídica, además que en sí esta isquemia va a causar inflamación y liberación de citoquinas proinflamatorias. Y todo esto va a causar el daño irreversible de la célula. ¿Qué tejidos vendrían a ser los más sensibles a esta falta de aporte sanguíneo? Principalmente las neuronas de la corteza cerebral, las capas 3, 4 y 5. En este orden, de arriba hacia abajo, vendrían a ser las más sensibles. Luego están las células del hipocampo, del cuerpo estriado, las células de Purkinje y luego la neuroglía. Finalmente,
Las últimas en dañarse vendrían a ser las células del endotelio vascular. Ahora, dos nuevos términos que no deben olvidarse: el infarto y la zona de penumbra. El infarto o el núcleo del infarto que vemos aquí pintado en rojo vendría a ser el área de isquemia que es irreversible, dado que en esta zona ha habido necrosis celular. Aquí ya murieron las neuronas. Por más que tratemos a este paciente, esta zona ya no se va a poder salvar. Toda esta zona ya murió para el paciente. Y consecuentemente con eso va a tener las secuelas que tenga que tener, dependiendo de en qué zona se haya dado el infarto. Luego tenemos la zona de penumbra, la cual es esta zona de azul que está alrededor de este núcleo o core del infarto. En esta zona hay isquemia moderada, pero no hay infarto. Hay disfunción sin muerte celular. Y toda esta zona es la que podemos salvar con el tratamiento de reperfusión, que es lo que vamos a ver al final en el tratamiento. Entonces, ¿por qué es importante tratar a estos pacientes a tiempo? Porque toda esta zona se puede morir, toda esta zona que está en azul. Pero si nosotros actuamos a tiempo, esta zona se va a salvar y el paciente no va a tener todas las secuelas que esto conlleva. Entonces, veamos la clasificación de TOAS, que es una clasificación etiológica para esta enfermedad vascular cerebral. Primero tenemos a la aterosclerosis o enfermedad de grandes arterias, luego al cardioembolismo, luego la oclusión de pequeño vaso o infarto lacunar, de otra etiología determinada, y finalmente la de etiología indeterminada. Esta última es cuando al paciente tiene dos o más etiologías que pueden haber causado esta isquemia. Cuando evaluamos al paciente y es negativo, o sea, no encontramos la etiología potencial, o cuando no se ha podido realizar completamente la evaluación del paciente. Entonces hablaremos de estas cuatro, que son un poco más importantes. La primera de ellas vendría a ser la enfermedad de grandes vasos. La principal causa de esta enfermedad es la aterosclerosis. La principal causa de infarto, en el 40% de los casos, es causado por pacientes con aterosclerosis. Este infarto se va a localizar preferentemente en bifurcaciones de arterias, por ejemplo, como la arteria carótida interna. Por eso suelen ser territorios bien amplios que se ven afectados. Los factores de riesgo para desarrollar este tipo de enfermedad vendrían a ser la hipertensión, nuevamente, diabetes, obesidad, dislipidemias, tabaquismo, pacientes mayores de 50 años y antecedentes de ataques isquémicos transitorios. ¿Qué le pasa a estos pacientes? ¿Cómo ustedes los podrían identificar? Este paciente tiene un déficit progresivo, o sea, primero siente como un cosquilleo, luego siente debilidad de repente en el brazo, en la cara, y luego una parálisis. O sea, no es que de la nada el paciente, ni la mitad de su cuerpo dejó de funcionar, no, esto es progresivo y es localizado. Y aquí vemos esquematizado cómo es que se forma, ¿no? La placa teromatosa, se rompe la placa y se forma el trombo. Y aquí también vemos en la histología un paciente con una placa ateromatosa. El segundo vendría a ser el cardioembólico. Este causa el 15 a 30% de estos infartos. Los factores de riesgo más importantes en pacientes mayores de 60 años, fibrilación auricular. Ya lo hemos hablado. Y en menores de 45 años, foramen oval permeable. Ambos propensos a formar émbolos. Estos se van a alojar más en bifurcaciones, por ejemplo, de la arteria cerebral media, de la arteria basilar o de la cerebral posterior, áreas con estenosis o con aterosclerosis, pero las ramas más distales que son más delgadas, como ven aquí son más gruesas, pero ya llegan a una parte en la que ya son más las ramas terminales y ahí se ocluye el vaso. En este caso, el déficit es máximo desde el inicio. O sea, al contrario de lo que habíamos hablado en la anterior etiología. En este caso, sí, el paciente desde el principio, el déficit es súbito y es máximo. Puede haber mejoría clínica espontánea cuando este coágulo se disuelve. Y en este caso se pueden ver afectados múltiples territorios arteriales. Estos infartos son grandes. Y también corren riesgo de convertirse en un infarto. O sea, primero es un infarto isquémico
luego se rompe el vaso y vendría a ser un infarto hemorrágico. Entonces, esto es en estos casos se puede convertir en una hemorragia. Luego tenemos a la enfermedad de pequeños vasos o infartos lacunares. Estos infartos son de menos de 15 milímetros. Son estos que estamos aquí señalados con rojito. Ahí sí pueden observar, si comparan con el lado contralateral, hay dos zonas o dos puntos donde vemos una densidad más oscura. Vemos que está de un tono gris y aquí no, aquí está normal, un gris normal está más claro y aquí están casi gris oscuro. Esos vendrían a ser unos infartos lacunares. Estos van a ocurrir en arterias terminales, o sea, no colaterales, en las arterias terminales y profundas, nunca en la corteza. Aquí en la corteza no los vamos a ver, los vamos a ver en esta zona, en la zona profunda. Puede ser de las arterias lentículo-estriadas, de la arteria cerebral media, de las tálamo perforantes de la cerebral posterior, penetrantes y paramediales de la basilar, etc. Y nos dan diversos síndromes, por ejemplo, una hemiparesia motora pura, solo motora, una sensitiva pura, o una hemiparesia ataxia, una disartria manotorpe o un síndrome sensitivo motor. Y el factor de riesgo principal nuevamente para estos es la hipertensión arterial. Hay otras etiologías determinadas, por ejemplo, en pacientes menores de 40 años, disección arterial espontánea, que es la más frecuente, y diversas patologías, por ejemplo, arteritis de Takayasu, displasia fibromuscular, etc., que no son tan comunes. Y ahora hablaremos sobre el diagnóstico y cómo evaluamos estos pacientes. Un poquito para recordarles cómo era la irrigación cerebral. Primero teníamos a la arteria carótida, que se dividía en interna y en externa. Aquí tenemos al famoso polígono de Willis, donde tenemos la arteria cerebral media, la comunicante anterior, la cerebral anterior, con la comunicante anterior, cerebral media, cerebral posterior, todas las que conforman el polígono, y luego esta zona donde tenemos a la arteria basilar o tronco de la basilar, con las arterias vertebrales, arterias cerebrales, etc. Entonces, dependiendo de qué zona se ve afectada, es que vamos a tener la clínica de los pacientes. Por ejemplo, aquí tenemos esquematizado qué zonas son o qué territorios arteriales están a cargo de cada función. Por ejemplo, aquí tenemos las funciones motoras de estas zonas y aquí las funciones sensitivas. Como podemos ver, la arteria cerebral media se encarga de la movilidad, sobre todo del tronco, pierna y pie. Igual, de la forma sensorial, también se encarga de esta zona y genitales también. La arteria cerebral media se encarga de la movilidad del brazo, de la mano y de la cara para poder hablar la lengua. Y sensorialmente igual, brazo, mano, cara, lengua. Y la cerebral posterior, esta zona de aquí, que vamos a ver qué tipo de síndrome nos da. Aquí está un resumen de lo que causa la afectación de cada territorio arterial. Por ejemplo, la arteria cerebral anterior, ¿qué nos va a causar si esta se ocluye? Debilidad o pérdida de la sensibilidad de la pierna contralateral. Habíamos visto acá. Aquí está la pierna, ¿no? La movilidad y la sensibilidad de la pierna contralateral. No se olviden que es contralateral. Es poco común que esta arteria se vea afectada. ¿Qué más podemos encontrar? Abulia, mutismo, incontinencia urinaria, porque también vimos que se encarga de la sensibilidad de los genitales, desviación de la mirada, etc. Del territorio medial, los más importantes, disfasia, dislexia, porque el paciente irrigaba esta zona. La cara, la lengua, el paciente va a tener déficit y no va a poder hablar bien, no se le va a entender, no va a poder escribir, discalculia también, debilidad o pérdida de la sensibilidad de la cara y brazo contralateral. También hay desviación conjugada de la mirada, hemianopsia homónima, afasia, etc. La cerebral posterior nos causa una hemianopsia homónima contralateral. También puede haber déficits sensitivos, alucinaciones visuales, porque esta zona tenemos la zona visual. Entonces se va a ver más afectada a ese nivel. Y
Si vemos afectado el territorio vertebrobasilar, encontraremos síntomas de los pares craneales, de cada uno de ellos, dependiendo de qué zona esté afectada. Y también podemos encontrar ataxia, oftalmoparesia o depresión de conciencia. Es importante hacer una rápida evaluación, como ya mencioné, y tratamiento para estos pacientes. El objetivo del diagnóstico de estos pacientes es tratar en los primeros 60 minutos. En la primera hora, tenemos una hora para tratar a estos pacientes y dejarlos sin secuelas o lo menos posible que puedan tener. Entonces, lo ideal es que cuando el paciente, bueno, el minuto 0 es cuando el paciente llega a la emergencia. Hasta los 10 minutos tenemos nosotros para poder iniciar con la evaluación, incluida la historia del paciente, cuánto tiempo es que el paciente tiene, hace cuánto tiempo empezó este evento cerebrovascular, evaluar los síntomas. Eso. De ahí tenemos hasta los 15 minutos para poder notificar o identificar este stroke y llamar al neurólogo para que haga una evaluación más completa. A los 25 minutos, hasta los 25 minutos tenemos para hacerle la tomografía, que es el primer examen que se le pide al paciente, una tomografía sin contraste. Hasta los 45 minutos se puede interpretar esta tomografía y finalmente hasta antes de la hora deberíamos tratar de hacer el tratamiento oportuno. Esta es la evaluación NIS. Esa nos va a permitir, o esto se hace cuando el paciente llega y nos va a permitir seleccionar a los pacientes para el tratamiento. Esta consta de 11 ítems, que son diversas preguntas, como por ejemplo, donde se evalúan, mejor dicho, el nivel de conciencia del paciente, como la escala de Glasgow, si el paciente está alerta, si está somnolento, si tiene estupor o coma, si el paciente responde a las órdenes verbales, etc. También se evalúa la mirada del paciente, la mirada conjugada, los campos visuales, la paresia o a nivel motor si tiene algún déficit, etc. Son 11 ítems, como les digo, y también nos ayuda para ver el pronóstico del paciente. Si de estos el paciente tiene, si al paciente se lo califica entre un rango de 0 a 4, se vendría a clasificar como un stroke menor. Si el paciente tiene una puntuación entre 5 a 15, sería moderado. Entre 15 a 20 de moderado a severo y de 21 a 42 un stroke severo. Entonces, como les decía, nos permite seleccionar a los pacientes para los tratamientos y también a prevenir complicaciones de estos pacientes. Bien, entonces hablemos sobre la tomografía, que es el primer examen del que habíamos hablado. Se pide una tomografía sin contraste para descartar sangrado. El sangrado en la tomografía se ve de un color blanco, así como, no tanto como el hueso aquí se ve muy blanco, pero se ve, por ejemplo, gris claro. Entonces, ¿qué vamos a buscar en pacientes con infarto? Típico es el signo de la cuerda o de la cerebral media hiperdensa, como vemos aquí. Aquí está señalado con la flechita. Si observan, de este lado no está de ese color. Es la arteria cerebral media que está de un color más blanco. Eso debemos buscar. ¿Qué otra cosa ocurre en estos pacientes? Este ya es un infarto de un buen tiempo, por lo cual vemos ya que han habido cambios, pero cuando el paciente recién tiene el infarto, a veces no podemos encontrarlo en la tomografía tan rápido y a veces pedimos la resonancia. ¿Pero qué encontramos en un paciente con un infarto? Entonces, puede haber borramiento de los surcos. Como podemos ver, siempre comparemos ambos hemisferios. Vemos que aquí se observan claros los surcos y cisuras, se ven claros. Pero aquí vemos que no hay, están como si fueran planos, no vemos ninguna cisura, ni un surco. ¿Qué más hay? Hay pérdida de la diferenciación córtico-subcortical, de la sustancia blanca con la sustancia gris. Ahí no hay diferenciación en este lado, está todo de un color gris oscuro. Y acá sí vemos claro las estructuras cerebrales. ¿Qué más? Encontramos el infarto, que es de un color hipodenso, que es el término que usamos en radiografía para
referirnos a algo de color negro o de color oscuro en la tomografía. Entonces, esta zona hipodensa o negra vendría a ser la zona del infarto. Toda esta zona está infartada. ¿Qué más usamos? Como mencioné, la resonancia magnética. Esta es un poco más sensible, nos permite medir también, como habíamos hablado, el infarto, el cuerpo y la penumbra. Entonces tenemos aquí el núcleo del infarto en esta zona. Tenemos la zona de penumbra aquí en anaranjado, que está como por acá, y la zona de oligohemia por aquí. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de estos pacientes? A estos pacientes se les da trombolisis endovenosa. ¿Qué es esto? Es usar RTPA o activador tisular del plasminógeno, que se llama Alteplase, y se usa hasta las 4 horas y media al paciente. Este es el ideal. ¿En qué dosis se da? De 0.9 miligramos por kilogramo y máximo 90 miligramos. Esto se da primero en bolo, el 10% de la dosis en 1 o 2 minutos, y el 90% restante se da en 1 hora. Si este paciente no llega a tiempo o no saben cuánto tiempo es que ha pasado desde que el paciente tiene el infarto, se opta por la terapia endovascular, que se da entre las primeras 6 hasta las 24 horas. Aquí les dejo los criterios de inclusión para cada uno de los tratamientos. Este es para la trombolisis con Alteplase, que lo normal es que el paciente, para que le demos trombolisis, debe tener un ictus con inicio de síntomas menos de 3 horas o 4 horas y media, como mencioné, un déficit neurológico que podamos observar y demostrar, y una exclusión de la hemorragia, o sea, que el paciente no haya tenido una hemorragia. Y los demás son criterios de exclusión, ¿no? Que, por ejemplo, que ya haya tenido un ictus previo, que tenga antecedentes de hemorragia, convulsión, hipertensión no esté controlada, etc. Y para la terapia endovascular, que tenemos que el ictus debe tener un NIS mayor de 10, mayor o igual a 10, por eso nos servía para estratificar esos pacientes. Y también que sea de menos de 3 horas de evolución, pero como les expliqué, hasta las 24 horas se puede optar por este tratamiento. Y ahí se los dejo para que lo revisen. Bueno, tenemos la escala de Cincinnati para hacer la prevención primaria de estos pacientes. ¿Qué le pedimos al paciente? Que sonría. Si la sonrisa es asimétrica, debemos llevarlo al doctor. Le pedimos que alce los brazos juntos, con los ojos cerrados, y ambos deberían subir hasta la misma altura. Si un brazo se cae, lo tenemos que llevar al doctor. Y si el paciente le pides que diga su nombre o que pronuncie alguna frase simple y coherente, le va a costar hablar o no vas a poder entender lo que el paciente dice. Basta con uno de estos signos que nosotros debemos llevar al paciente lo más rápido posible a la emergencia. Y en la prevención secundaria podemos valorar el uso de antiagregación o de anticoagulantes. A estos pacientes se les da aspirina, a algunos pacientes se les da anticoagulación, por ejemplo, cuando tienen fibrilación auricular se les da warfarina, y depende de la dosis, de la edad, y todo eso lo ve el doctor. Las estatinas, que se pueden usar en dosis bajas o altas. También debemos controlar la presión arterial del paciente, despistaje de diabetes mellitus, o si el paciente es diabético, que tenga el correcto tratamiento. Mejorar estilos de vida, que el paciente haga actividad física y lleve una dieta adecuada. Y finalmente evitar hábitos nocivos. Ahora hablaremos del SB hemorrágico, que es un poquito más fácil. En este caso, bueno, aquí está esquematizado casi todos los tipos de hemorragia cerebral que podemos tener. Por ejemplo, la extradural o epidural, que es en forma de una lentejita. A ver, ya. Que es en forma como de una lentejita. Aquí tenemos una hemorragia subdural, que es en forma de media luna. La hemorragia subaracnoidea, que va entre los surcos y fisuras, también intraventriculares o intracerebrales, o también llamadas intraparenquimales. Entonces, en estos casos, el paciente va a tener un déficit focal neurológico de inicio brusco.
Y eso se da por la alteración igual en la irrigación cerebral por la ruptura del vaso. Ya no es por la oclusión, sino por la ruptura. Estos pacientes que tienen frecuentemente cefalea y compromiso de conciencia. Los pacientes pueden estar somnolientos, hasta en coma. No quiere pasar. Bien. Entonces, hablemos primero de la hemorragia subaracnoidea. La causa más frecuente de este tipo de hemorragias es la causa traumática. Pacientes que sufren de algún accidente en moto, en auto, es lo más frecuente. Pero si este paciente no tiene una causa traumática, ¿qué es lo primero que pensamos? En un aneurisma, que se localiza principalmente en el polígono de Willis, como ya habíamos también mencionado. La mitad de estos pacientes van a ser menores de 50 años y los factores de riesgo vendrían a ser el tabaquismo, igual la hipertensión, enfermedades sistémicas, genéticas y usos de anticonceptivos orales o anticoagulantes. Como les mencioné, la clínica de estos pacientes es importante que no se olviden que es una cefalea que ellos describen como la peor cefalea de sus vidas. Además que el 60% de estos pacientes puede tener la alteración de la conciencia, puede estar somnoliento, estuporoso o hasta en coma. Además pueden tener náuseas, vómitos, dolor cervical, rigidez en nuca, es decir, esto se da por irritación meningia, fotofobia, crisis, o sea, crisis epilépticas, tónico-clónicas, que es raro, y movimientos involuntarios. Aquí podemos observar que es en dónde se encuentra, a qué altura ¿a qué altura la encontramos? Primero tenemos la dura madre, aquí está la piel, la calota craneana, la dura madre, que es la primera capa que tenemos aquí, luego está el aracnoides y aquí en el espacio subaracnoideo es que se encuentra esta hemorragia. Por ejemplo, el aneurisma que vemos a este nivel. Y vemos cómo es la distribución de esta hemorragia, que es aquí como entre los surcos y las cisuras. Y como vimos, en la anterior el infarto era de color oscuro, en este caso es de color claro, vemos que es de color blanca la sangre. Entonces, luego tenemos la hemorragia intracerebral, o sea, intraparenquimal, en el tejido cerebral. Es un sangrado directo dentro del parénquima cerebral. Esta es 2 veces más frecuente que la subaracnoidea que vimos en la anterior diapositiva. La mortalidad de este tipo de hemorragia a los 30 días es de entre 30 a 50%. También es muy letal. Y la hipertensión nuevamente viene a ser el factor de riesgo más importante. Hasta el 75% de casos es causado por la hipertensión. En menores de 40 años, lo más común es que los pacientes tengan malformaciones arteriovenosas o cavernomas que se rompen. Y en mayores de 40, la hipertensión intracraniana hipertensiva. En ancianos también puede ser causado por angiopatía amiloide en un 20%, y lo más frecuente es encontrarlo a nivel putaminal, en el putamen, que es el 40 a 50%, pero también lo encontramos en sustancia blanca subcortical, en el tálamo, protuberancia, cerebelo, etc., en los ganglios basales. Y en este caso tendremos injuria cerebral. Primaria por el daño mecánico, porque esto ejerce una acción mecánica aquí. Es como si fuera una masa que está desplazando, si pueden ver, de la línea media a las estructuras. Aquí vemos un ventrículo y el otro está colapsado, porque esto está ocupando espacio. Este es el daño primario de este tipo de hemorragia. Y secundario, que se activa las cascadas y va a ocurrir muerte neuronal, edema cerebral. Además que este parénquima está expuesto a componentes sanguíneos que son tóxicos. Por ejemplo, se activa microglía y astrocitos. Y esto va a ocasionar que aumenten las citoquinas inflamatorias. También especies reactivas de oxígeno, proteasas. Todo esto va a causar inflamación, edema. También la lisis del glóbulo rojo al tercer día es tóxico para el tejido cerebral, y la trombina
que causa también edema, muerte de astrocitos y neuronas. Entonces tenemos dentro de las etiologías que mencionamos la angiopatía amiloide. Esto se da porque el paciente tiene depósitos de la proteína beta amiloide. Esta es una hemorragia intracerebral normotensiva, no va a causar hipertensión endocraniana. Y la causa más frecuente es enfermedad de Alzheimer, en un 80-90% de los pacientes. La prevalencia aumenta con la edad. En 50% de los ancianos se encuentran algún grado de angiopatía amiloide. Y vamos a ver que en este caso son microhemorragias, vemos un montón de puntitos negros corticales. Que vemos, como habíamos explicado, los infartos eran negritos, y aquí son negritos, negritos, negritos. Son microhemorragias. En este caso se ven oscuras porque estas hemorragias son antiguas. Entonces, cuando el paciente tiene una hemorragia activa, o sea, es aguda, sí se ve la sangre de color blanca. Pero en estos casos, los pacientes tienen estas microhemorragias crónicas. Entonces, por eso se ven de esta manera. También tenemos siderosis superficial cortical, infartos corticales en sustancia blanca, demencia e inflamación que se relacionan a estos infartos. Otra causa de este tipo de SBs es la cocaína, que va a darnos un efecto a nivel del sistema nervioso central. Esta cocaína nos va a bloquear la recaptación de las catecolaminas, que son dopamina, serotonina, adrenalina y noradrenalina. Esto potencia la actividad simpática y es más común en pacientes jóvenes. Es más severo y es más mortal. Tiene peor pronóstico que los anteriores causas que hemos visto. Y se puede ocasionar esta hemorragia minutos hasta 1 hora después de usar esta droga. Predominantemente es subcortical, como vemos a este nivel, como casi por los ganglios basales. Los mecanismos del daño de la cocaína es que va a haber hipertensión, y de repente estos pacientes tenían algún aneurisma o una malformación arteriovenosa, entonces esta cocaína causando la hipertensión hace que se rompan estos tipos de aneurismas o malformaciones. También que hay una transformación hemorrágica, también puede causar vasculitis y aumento del flujo sanguíneo cerebral, con la consiguiente ruptura de los vasos sanguíneos cerebrales. Para el diagnóstico de estos pacientes también tenemos las neuroimágenes. Igual, el TEM o tomografía es el gold estándar para estos casos, y en estos vamos a observar a la sangre hiperdensa de color blanco, como vemos aquí, donde vemos un puntito blanco que señala la flecha. También podemos usar el angiotem o TEM contrastada, donde encontramos este signo clásico. Y estas son las tomografías sin contraste, donde vemos una hemorragia aquí intraparenquimal, está casi dentro del ventrículo. Aquí también vemos de un color blanco, son hemorragias agudas, y vemos cómo desplazan la línea media, cómo comprimen estas estructuras cerebrales hacia el lado contralateral y ejercen efecto de masa. ¿Cómo evaluamos la mortalidad de estos pacientes? Tenemos el ICH score, donde vamos a evaluar la escala de Glasgow, donde evaluamos el volumen de la hemorragia, dependiendo si es más o menos de 30 centímetros. Vemos si está presente alguna hemorragia intraventricular, si vemos dentro del ventrículo su hemorragia, si el origen es infratentorial y la edad de los pacientes. Todo eso sumándolo, de eso depende la mortalidad, ¿no? Si el paciente no tiene ningún punto, entonces el paciente no va a morir, ¿no? Pero vemos que va aumentando con cada punto que se aumenta también. Vemos que con 5 a 6 puntos el paciente es lo más probable que fallezca. ¿Y qué se le suele hacer a estos pacientes? ¿Cómo se les suele tratar? A estos pacientes se les retira los anticoagulantes si estos pacientes usan, y también se pueden administrar medicamentos o transfusiones de productos sanguíneos para contrarrestar efectos de los anticoagulantes. Que a veces a los doctores se les pasa la dosis o por X razón estos anticoagulantes van a causar estas hemorragias, entonces se les retira primero que nada a estos pacientes
También se les puede dar antihipertensivos, cirugías si el área del sangrado es muy extensa para extraer esta sangre, ya que, como expliqué, ejerce efecto de masa, va a aumentar la presión cerebral, y también para reparar los aneurismas. Este es, por ejemplo, uno de los tratamientos para aneurismas. Vemos que se ingresa vía arterial y se pone un émbolo, esto es sintético, entonces al paciente como si le quisiéramos, o sea, es literalmente trombosamos esta malformación arteriovenosa o aneurisma, la podemos embolizar. Ponemos aquí un émbolo que era cualquier masa, en este caso son como un montón de alambres, y ahí ya al poder ocluir este vaso, ya no va a poder romperse y no va a poder causar este infarto. También, como les decía, la embolización endovascular se da por medio de un catéter, se ingresa por una arteria de la ingle, es guiado hasta el cerebro y se bloquea el flujo sanguíneo de esta manera hacia la lesión. Y eso sería todo, chicos, por hoy. Esa es la primera clase y ahora, si desean, pueden iniciar con sus preguntas por el chat o pueden prender sus